Devocional para todos aquellos interesados en la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. El texto para hoy está tomado de Juan capítulo 3, versículos 14 al 18 y dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El tema de hoy es la fe en Jesús, es la que nos salva. El creer en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo nos trae salvación y vida eterna. El evangelista Juan toma la historia del pueblo de Israel, de lo que les sucedió a ellos camino en el desierto, la experiencia de las serpientes venenosas, que este texto está en Números capítulo 21, versículo 4 al 9. En esta experiencia del pueblo de Israel, las serpientes que mordían al pueblo los mataban por el veneno tan tremendo. Y así Juan, usando esta experiencia del pueblo de Israel, entonces nos enseña cómo somos salvos del pecado y de la muerte eterna y cómo recibimos esa salvación. El apóstol Juan afirma que era necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús nuestro Señor, sea levantado para así que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué significa el levantamiento? Según Juan, pues él explica que es la obra que Jesús hizo en el Calvario cuando fue crucificado. Esto se refiere al sacrificio, cuando mataron en el patíbulo romano de la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo. Así como en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, el que escuchó el mensaje de Dios dado a Moisés, que decía que el que mirare a la serpiente que estaba en el asta, vivía. Y todos aquellos que miraron hacia el asta se salvaron. Entonces, dice Juan, era necesario que Jesús fuera levantado en el asta de la cruz, en el Calvario, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que viva. Pero hay que aclarar, queridos oyentes, que el creer no es un saber la historia, tampoco es un pensamiento positivo o un ejercicio mental, como algunos dicen, ¿no? Visualice, confiese, diga. Así como una acción del hombre. El creer es confiar, es estar seguro, es tener fe. Y esa seguridad, esa fe en Cristo Jesús no está en nosotros, ni se puede adquirir con ejercicios mentales. Es un don que el Espíritu Santo nos da, porque el creer, ese regalo de Dios, viene por la palabra de Dios. Eso no es por nuestras obras o acciones que usted se salva, ¿cierto? Así como los que fueron mordidos por la culebra en el desierto no podían hacer nada físicamente. Dios fue el que proveyó que a través de Moisés hacer un asta y poner la serpiente allí para limpiarles de ese veneno. Así el pecado que hay en cada persona nos lleva a la muerte. Y no solo a la muerte física, sino también la muerte espiritual, o sea, la condenación eterna. Y aquí, mientras vivimos, el pecado, lo malo, destruye hogares, destruye vidas, destruye familias, destruye sociedades. Por eso Dios, nuestro Señor, vino a este mundo por amor. Dios mostró su amor por toda la humanidad, dándonos el antídoto contra el veneno del pecado, contra el veneno de la muerte y la condenación eterna. Y por amor nos envió a su Santo Hijo. Si tú miras a Él, al Cristo crucificado y resucitado, por medio
de su santa palabra, de los santos sacramentos, bautismo y santa cena, la fe se fortalece en su corazón y Dios le concede vida, paz, seguridad, amor y bendición, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que tú y yo seamos salvos. Dé gracias a Dios que Jesús vino para salvarlo, no para condenarlo. Por eso todo aquel que cree en Cristo Jesús es bendecido y trae bendición a todos aquellos con los que convive. Bendiciones.